iniciar una serie que vamos a abarcar durante unas 4 semanas, que se va a llamar Tras las pisadas del Maestro. Esta serie se va a llamar Tras las pisadas del Maestro, en pos de las pisadas del Maestro. Seguir las pisadas del Maestro. Tras las pisadas del Maestro, vamos a meditar en esta nueva serie, hablando de un tema en específico, acerca del discipulado. Tras las pisadas del Maestro, hablemos del discipulado. Hoy más que nunca debemos retomar, recuperar, tenemos que volver a definir, a establecer las bases de lo que debe ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor, no solamente un simpatizante, sino un creyente, y sobre todo un discípulo. Tras las pisadas del Maestro. Hablemos entonces del discipulado, el discipulado. Y para empezar el primer tema de esta serie, Tras las pisadas del Maestro, vamos a reflexionar en este tema específicamente, el llamado al discipulado. El llamado al discipulado. Vamos a meditar tras las pisadas del Maestro y hoy meditemos el llamado al discipulado. La próxima semana vamos a considerar el costo del discipulado, el precio del discipulado. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuál es el costo de ser discípulo de Cristo? Hoy consideremos el llamado al discipulado, la invitación al discipulado. En el Antiguo Testamento no está presente el concepto propiamente de discípulo. En el Antiguo Testamento no se define, no se habla. En el Antiguo Pacto, desde el Génesis hasta el Malaquías, los 39 libros del Antiguo Testamento, no se habla acerca de la palabra, el término, el concepto discípulo. Más bien se registra acerca de servidores. Josué fue servidor de Moisés. Y así sucesivamente, a través de los personajes bíblicos, vemos servidores. No meramente discípulos, sino servidores. Desde la antigüedad hay servidores. Cuando se empieza a desarrollar, a hablar del discipulado o de los discípulos. ¿Cuándo? Bueno, en la época de entre los dos testamentos. Se llama un periodo, una época, una era intertestamentaria. ¿Cuándo se empieza a hablar ya de discipulado? En un periodo entre los dos testamentos que se llama intertestamentario, que tiene una abarcación de años, de 400 años de silencio. Ahí se empieza a desarrollar el tema del discípulo, porque es una herencia helenística, es una herencia griega. En medio de la cultura de la civilización griega, empiezan ellos a desarrollar este concepto, a desarrollar esta actividad de el maestro y el discípulo. De ahí se adquiere esa herencia, ese ejemplo del discípulo. Y más tarde vemos ya en la época de Cristo con sus contemporáneos cómo ya se llega a desarrollar toda una escuela ya rabínica. Rabí, maestro, talmid, discípulo. De los rabinos o rabís y los discípulos o talmid. Rabinos, una figura. Cada seguidor, había diferentes escuelas de discipulado, había diferentes rabinos en la época de Cristo y muchos años previos, anteriores. Y lo que hacían los discípulos era buscar un maestro, era ir y adherirse, era incorporarse, era incursionar con un maestro. Los discípulos buscaban a los maestros, se apegaban a ellos, estaban con ellos, aprendían de ellos y más tarde
a través de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, llegaban hasta una etapa, hasta un momento de ordenación, cuando ese discípulo o aprendiz se le ordenaba como rabino. Y a su vez, esa persona que se ordenaba, ese aprendiz que se ordenaba como rabino, ahora tenía la facultad y la posibilidad de abrir una nueva escuela. Y ahora él podía acoger, recibir nuevos alumnos, nuevos aprendices. En la época de Cristo vemos cómo los fariseos tenían discípulos. Los fariseos tenían discípulos. Había diferentes círculos de maestros y discípulos. Los fariseos tenían discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. El mismo Señor Jesucristo tenía discípulos. La palabra discípulo significa, simple y llanamente, significa aprendiz, seguidor. O bien, como para nuestro entorno, para nuestro contexto, podemos hablar de alumno. Alumno. La palabra alumno significa alguien sin luz. Prefijo a, sin, ausencia de. Lumen, luz. Alumno, sin luz. Alumno significa sin luz, una persona que necesita guianza, necesita dirección, necesita un consejo, un asesoramiento. Luego entonces hablemos del discipulado. Un discípulo. La diferencia es que en la época de Cristo los discípulos iban con el maestro de su preferencia. Pero en el discipulado de Cristo, a la manera de Cristo, el discipulado a la manera de Cristo, tras las pisadas del Maestro, en pos de las pisadas del Maestro, aquí es todo lo contrario. Aquí es todo lo opuesto. No son los discípulos buscando al Maestro. Aquí es el Maestro llamando e invitando a los discípulos. Es muy diferente. El maestro es quien llama, es quien invita, es quien dirige su voz, su mensaje, su predicación al corazón de los discípulos. En pos de las pisadas del maestro, tras las pisadas del maestro, hablemos del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Bueno, también podemos hablar, discipulado es aquel que se disciplina. Digan conmigo, discípulo es el que se disciplina. Otra vez, discípulo es el que se disciplina. Un discípulo es una persona que llega, que necesita disciplinarse. Disciplinarse. Es decir, implica orden, disciplina, autogobierno, autocontrol. Disciplina. El llamado al discipulado, tras las pisadas del Maestro. ¿Para qué ser un discípulo de Cristo? Podemos resumirlo, podemos simplificarlo en adquirir el carácter de Cristo. Digan conmigo, adquirir el carácter de Cristo. Discípulo de Cristo, ser como Cristo, tener el carácter de Cristo. Ahora, eso nos va a significar, va a representar un verdadero proceso. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de etapas, un conjunto de fases, un conjunto de pasos que llevan a un objetivo específico y determinado. No todos los discípulos, no todos los creyentes son discípulos. No todos los creyentes son discípulos, pero sí todos los discípulos deben ser creyentes. No todos los creyentes son discípulos, pero todos los discípulos deben ser creyentes, porque es el paso esencial, es el paso fundamental. Recuerde que la vida cristiana inicia con fe, continúa con fe y concluye con fe la vida cristiana. Pero no es suficiente solamente creer, sino permanecer. Ya lo dice Juan 8:31. Dijo Cristo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
ahí está. El verdadero discípulo empieza a permanecer, empieza a perseverar, empieza a ser constante. Así que la gran noticia es que no todo el que acude, no todo el que se congrega, no todo el que se reúne en una comunidad, en una iglesia cristiana, es discípulo. Esa es la cruda realidad. No todos son discípulos. Para que ser discípulo necesitas compromiso, disciplina, orden, sujeción. Y vamos a verlo. Pero quiero que quede bien asentado esto. Discípulo es adquirir el carácter de Cristo. Carácter de Cristo, bueno, nos va a representar hablar como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Y todos los que quieren ser discípulos de Cristo necesitamos someternos a eso. Tras las pisadas del Maestro, el llamado al discipulado. Quiero que vayan conmigo. Vamos a tener la lectura base en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Ustedes me siguen con su vista, dice la palabra de nuestro Padre. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Tras las pisadas del Maestro, el llamado al discipulado. Hay una invitación al discipulado que nos hace el Señor. El Señor siempre llama a salvación, pero también siempre llama a ser discípulos. Ser salvos, creer por la gracia en el sacrificio en Cristo Jesús. El llamado al discipulado es un llamado a obedecer. Digan conmigo, es para obedecer. Otra vez, es para obedecer. Hay un llamado hoy en esta tarde para ti, de parte de Dios, de un mensaje de parte de Cristo que dirigió hacia unos hombres que estaban remendando, que estaban reparando sus redes. Sigue haciendo resonancia hasta el día de hoy para nosotros, porque su palabra es
eterna. Un día estaba Jesús a las orillas de ese lago de Genesaret. Ese cuerpo de agua también se le llama el mar de Galilea o el mar de Tiberíades. Ese cuerpo de agua, ahí estaba Cristo, después de haber enseñado, después de esa gran multitud que siempre seguía a Jesús, multitudes, centenares y centenares de gentes seguían al Señor. Así que para poder tener un lugar un poco más amplio, ocupa una barca que estaba ahí. Vio dos barcas que los pescadores habían dejado. Probablemente eran las primeras horas del día, durante la mañana, porque los pescadores desempeñaban primordialmente su actividad durante la noche. La mejor hora, la mejor temporada o el mejor momento para pescar era durante las noches. Era durante las noches. Otra va a checar. A ver. La mejor temporada para pescar eran las noches. Así que dice que subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó y enseñaba a la gente de la barca. Vio dos barcas. En una de esas barcas, por supuesto que eran amplias para poder él sentarse. Él asumió la postura de un maestro de esa época, que ellos solían sentarse y empezar a enseñar. Empezó a enseñar y en medio de ese mensaje, había un mensaje general para la multitud. Siempre hay mensajes generales para la multitud. Hay un mensaje para todos siempre, pero también siempre hay un mensaje particular. Hay un mensaje especial, hay un mensaje personal para alguien. El mensaje era amplio, general para todos, pero el llamado era especial, personal, para Pedro. Y ahí está en esa barca enseñando y se encuentra con Simón Pedro. Se sienta. ¡Qué ironía! Aquí tenemos al hijo de un carpintero y tenemos a un predicador itinerante que anda por diferentes lugares, diferentes zonas, predicando el evangelio del reino, el arrepentimiento, sin ningún conocimiento de la pesca. Estos hombres eran una cofradía, es decir, eran socios comerciales. Y ahí estaban estos hombres. No hay duda que las condiciones no eran las más apropiadas para pescar. Así que el Señor le dice inmediatamente a Pedro, en el verso 3, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. La primera instrucción es: aléjala un poco de la orilla. Un mensaje general para todos, pero ahora una instrucción personal, solo era para Pedro. A ver, tienen este juego. Había un mensaje especial. Había un mensaje especial solo para Pedro. Así que le dice a Pedro que alejara un poco de la orilla de la barca. Y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca, como maestro. Verso 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Segunda instrucción: primero aléjala un poco, ahora llévala más profundo.
La instrucción era directa para Pedro, nuevamente. El mensaje era para todos. Ahora la instrucción era personal para Pedro. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Les estaba diciendo a unos hombres que eran pescadores profesionales. No eran improvisados para nada estos hombres. No eran improvisados. No eran nuevos. No eran unos neófitos estos pescadores. Eran profesionales. Se habían dedicado siempre a la pesca. Sabían qué momento era el momento oportuno para pescar. Sabían dónde pescar, cómo pescar, cuándo no pescar. La técnica para pescar, sabían todo. Eran hombres experimentados para pescar, pero esa noche nada habían pescado. Y parecía absurdo la instrucción del Señor, que le dice: Pedro, vas a volver a pescar. Le dice: echen allí las redes para pescar. Desde el verso 5 viene la objeción de Pedro: Maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. El llamado al discipulado es para obedecer. Pero no tengo tiempo, pero tengo mucho trabajo, pero estoy muy cansado, pero tengo muchas deudas, pero estoy enfermo. El llamado al discipulado es para obedecer. Digan conmigo: para obedecer. ¿A quién? Al maestro. ¿A quién vas a obedecer? Al maestro que te está dando la instrucción. No era la manera de Pedro. El discipulado es a la manera de Cristo. Instrucción: tira las redes. No hemos pescado nada. Hazlo. ¿Y qué hizo Pedro? Como tú me lo dices, lo haré. Como tú me lo dices, lo haré. ¿Y cuántas veces lo has intentado, Juan? ¿Tantas veces lo has intentado y no ha habido resultados? Porque ha sido a tu manera. Ha sido como tú piensas, como tú quieres, como tú te imaginas. Pero hoy el Señor te llama no a que seas un seguidor. Seguidores de Cristo hay muchos. Hoy, en medio de este clima, de este panorama electoral, muchos se hicieron seguidores de muchos candidatos, simpatizantes de muchos candidatos. Y había muchos cristianos peleando y disputando, defendiendo a un candidato. Seguidores del candidato X. Oye, si te convertiste, creíste, te convenció sus propuestas, creíste que era el hombre indicado para poder dar prosperidad, bienestar a un pueblo, a una comunidad. Sí, porque hasta esas filosofías políticas te puedes adherir, puedes incursionar en una filosofía política. ¿Y cuántas personas se adhieren e incursionan a una filosofía política? Y defienden a capa y espada a ese partido, pero no defienden el Evangelio. Defiendes un partido político, estás en el partido político, defiendes el candidato, sus propuestas, pero te has convertido en un discípulo y seguidor de una filosofía política o de una filosofía de vida. Pero hay un llamado para el discipulado que no es para todos. Hay un llamado general, pero hay un llamado especial, particular y personal para ti, que te va a representar obedecer sí o no. El llamado al discipulado es para obedecer. No hay objeciones, no hay pretextos, no hay excusa, no hay justificaciones. El llamado al discipulado es para obedecer.
No hay más. Es para obedecer al maestro. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo instruye? El maestro. No todos los que asisten a una iglesia cristiana son discípulos. Pregunta, a título personal, háztela. ¿Qué soy? ¿Discípulo? ¿O un creyente? ¿O un mero simpatizante? ¿Qué soy? El discípulo se disciplina, se compromete y obedece. Esto no es para todos. No es para todos. Discúlpeme, pero no es para todos. No es para todos. Solo el que se disciplina, el que se sujeta, el que es dócil a la instrucción del Señor, él se convierte en un discípulo. ¿Qué pasó? Dice el verso 6, capítulo 5. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Cómo es posible que este hombre nos había dicho dónde estaban los peces? Dice el verso 7, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Verso 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Verso 10, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, eran una cofradía, se llama cofradía. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Hay algo interesante esto, el llamado discipulado es para obedecer. Hay un llamado para todos para arrepentimiento, pero no todos en el transcurso de su vida se van a someter, se van a quebrantar, van a obedecer, se van a sujetar, no todos. Eso lo he aprendido. A título personal, más de 15, 16 años. A título personal, más de 15, 16 años, en sujeción de mi mentor. Y se los puedo decir. Mi mentor en el sentido de instrucción, de guianza. Y por eso estamos aquí para poder reproducir discípulos, no simpatizantes. Me gusta ir a Casa Veraca porque enseñan bien, hablan bien. Me gusta ir a Casa Veraca porque me llevo bien con todos. O bueno, con unos cuantos, pero me llevo, no importa que unos no hablen, porque me llevo bien con unos cuantos porque es mi comadre y mi compadre. Casa Veraca no tiene que ser solamente activismo, no solamente activismo, es obediencia, es compromiso, es un llamado al discipulado. Me gusta, eres un simpatizante, eres un simpatizante o un creyente. Los discípulos se disciplinan. En mi caso, no soy alguien improvisado, hermano. No soy alguien improvisado o un neófito. No soy un neófito y alguien improvisado que surgió. A ver qué pasa. Levantamos una iglesia en Rafael Delgado. A ver si pega. A ver si resulta. Y si no funciona, pues ya que hay un compromiso. Hay un compromiso. Hay obediencia. Hay un proceso previo. Hay un proceso. ¿Usted está en el proceso?
¿Estás en el proceso? Porque hay un llamado para todos para la salvación, pero para el discipulado es personal. Te llamo para obedecer mi palabra. El llamado discipulado es para estar con Jesús. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos. Capítulo 3, versos 13 y 14. Y si esto le incomoda, la próxima predicación le va a incomodar más. Porque se llama el costo, el precio del discipulado. Este es el llamado al discipulado para obedecer, para estar con Jesús, para ser pescadores de hombres. Pero eso te representa un costo, un precio, tienes que pagar algo. El precio y un precio. Vamos a ver la próxima semana. Les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Cómo se lo diría Cristo? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Marcos 3, 13 y 14, ¿qué dice? Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Verso 14, designó a 12 personalmente, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, para que estuvieran con él, dice Reina Valera, para que estuvieran con él. ¿Para qué ese llamado al discipulado? Digan conmigo, es para estar con Jesús. Otra vez, es para estar con Jesús. Ahora, ¿cómo estamos con Jesús? En su palabra, en la adoración, en la obediencia. Sí estamos. Pero ¿cómo estamos con Jesús? Con personas que nos enseñan a vivir de acuerdo a los principios de la palabra. ¿Cómo estamos con Jesús? Cuando vamos, asistimos con los siervos, las personas que Él mismo también ha llamado para poder guiar, para poder asesorar. Es para estar con Jesús. Dice el verso 14, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. Esas personas estuvieron con él día y noche. Sabían cómo era Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo en medio de la tensión también él respondía también a los que intentaban encontrar alguna falta. Ellos estaban día y noche con él. El discipulado es para estar con Jesús, para hablar como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús. Ahora, no confunda, ese discipulado no es perfección. El discipulado es obediencia, compromiso, estar. Porque en un sentido, todos, en toda nuestra vida seremos discípulos, aprendiendo, pero siempre puliendo aspectos de nuestra vida. El llamado al discipulado es para estar con Jesús. ¿Para qué nos llama el Señor? Para estar con Él, para obedecer. Y estar con Jesús no es solo reunirse un domingo. Estuve con Jesús. Estuve con Jesús. Para nada. Descartado, descalificado, desaprobado.
no eres un discípulo, eres un seguidor. Estar con Jesús es permanecer a Él, como dice Juan, capítulo 11, permanencia. El llamado al discipulado es para estar con Jesús. Dios te llama a obedecer y hacer las cosas a su manera. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Adelante. Sigue igual. Sigue como estás. Hay un llamado, pero lo puedes aceptar o bien lo puedes rechazar. El llamado al discipulado es para seguirle. Vamos a regresar al texto que venimos leyendo de Lucas 5. Dice la palabra. Dice el verso 9. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús. Verso 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. El llamado al discipulado es para seguirle. El llamado al discipulado es primeramente para obedecer. El llamado al discipulado es para estar con Jesús. Los llamó para estar con Él. Por eso dice el libro de Hechos que cuando aquel Sanedrín y grupo de ancianos, dice, se asombraron tanto de ellos porque eran hombres del vulgo, sin preparación, sin educación, pero la diferencia es, dice, pero habían estado con Jesús. La diferencia es, habían estado con Jesús. Cuando estamos con Jesús, en obediencia, en permanencia, en sujeción, en docilidad, hay disciplina, hay resultado. Luego entonces, cuando ellos vieron ese estupendo milagro, ellos quisieron, dice que dejaron sus redes y le siguieron. Habían dejado la playa, dejaron sus redes y le siguieron. Así que dejándolo todo, siguieron a Jesús. El llamado al discipulado es para seguir a Jesús. El llamado al discipulado es para los que siguen a Jesús. ¿Sigues a los que siguen a Jesús? ¿O sigues a los que siguen todo menos a Jesús? ¿Sigues a los que siguen a Jesús? ¿O sigues a los que siguen a todo menos a Jesús? ¿Qué eres? Pregunta, ¿qué eres? ¿Un seguidor? ¿Un creyente? ¿Un simpatizante? ¿O un discípulo? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Hoy el llamado es al discipulado, para que obedezcas, para que estés con Jesús y para que le sigas, porque son las pisadas del Maestro. ¿Será fácil ser discípulo? ¿Será sencillo? Muchos preguntarán, ¿cuántos quieren ser discípulos? No.
precio. Y ese es el próximo mensaje. El precio del discipulado. ¿Te llama a obedecer? ¿Quieres hacer las cosas a mi manera? ¿Quieres hacer las cosas como te estoy indicando, como te estoy diciendo? No es con tus fuerzas, no es con tus posibilidades, es como yo te estoy indicando. Voy a terminar con esta ilustración. Había un turista norteamericano se había propuesto visitar la casa que habitó William Shakespeare. Y este turista dice que su coche se deslizaba a gran velocidad y cuando de pronto se detuvo para preguntarle a un sencillo campesino: dígame, buen hombre, ¿este es el camino que lleva a la casa de Shakespeare? Sí, señor, le contestó el rústico campesino. Pero no se apure tanto, que hace ya mucho tiempo que murió. Dice, la salida chistosa de este buen hombre ignorante nos hace pensar en tantas personas que corren alocadamente detrás de personas muertas, famosas por su arte, su ingenio, pero solo hay uno que pudo, como pudo decir el apóstol Juan: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuántos hoy van en pos de ideas, de pensamientos, de filosofías, de ideologías, de personas, de música, de entretenimiento, de diversión? Sí, porque tú eres seguidor de eso. Tú eres un seguidor. Un seguidor. Tú eres un seguidor de la moda, del celular, de una relación. Tú eres un seguidor, eres un simpatizante, porque tus recursos, tus pensamientos están abocados y concentrados en tal persona, circunstancia o situación. Hoy hay un llamado para ti, para el discipulado. Hoy hay un llamado para ti, para el discipulado. Hay un llamado general para todos, pero hay un llamado particular y personal para cada uno. No hay problema, puedes continuar así. No hay problema, puedes continuar así. Hay un llamado para el discipulado, necesitas obedecer, necesitas estar con Jesús, necesitas seguirle. ¿Cómo? Pues que lo te cueste. Y vamos a ver cómo dijo Jesús: el que mira para atrás no es digno de mí. ¿A poco lo dijo Cristo? Sí. Sí lo dijo el Señor. Así que en casa de acá no limitamos, no impedimos, no censuramos, no restringimos el acceso de las personas. No. Pero hay un llamado para ti, para el discipulado, si quieres acercarlo. Evalúa tu vida cristiana. Evalúa tu vida cristiana en estos últimos 5 o 10 años. Evalúa tu vida cristiana. Si continúas con esos mismos patrones, con esos mismos pensamientos, con esas mismas relaciones, con esas mismas fricciones, evalúa. Un discípulo de Cristo avanza, 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 permanece, obedece, sigue, está con Jesús. En estos últimos 5 o 10 años, ¿qué ha sido? ¿Un seguidor o un discípulo? ¿Un simpatizante?
Las iglesias, lamentable y lastimosamente, están llenas de simpatizantes. Se requiere un gran compromiso de obediencia, sacrificio y más elementos para ser discípulos. Se requiere disciplina. Disciplina. Haremos actividades, sí, pero nos vamos a dar cuenta quiénes son los discípulos, los verdaderos discípulos. Haremos actividades, claro que sí, pero no solamente es eso, esta casa de acá. Faltaron algunos, pero voy a volver a repetir lo mismo la próxima semana. Queremos discípulos. ¿Quieres ser simpatizante? Adelante. En ese confort, en esa comodidad, no hay problema. Queremos discípulos. Y los discípulos se disciplinan. Solo ni digan amén, porque eso es así sea. Mejor evítese su amén. Porque solo el discípulo se compromete, dentro de sí dice sí. Estoy en el compromiso. Estoy en el compromiso. O no estoy en el compromiso. Quiero seguir igual. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El Señor llama a discípulos. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos seguían a Jesús? Miles. ¿A cuántos discipuló? Ahí está la respuesta. Hay un mensaje general, pero hay un llamado personal. No todos son discípulos. Está la respuesta clara, ¿eh? Así que, sí, va a llegar más gente acá. Es cierto que va a llegar más gente, gracias a Dios, van a ir, van a ser salvos, pero no todos van a ser discípulos. No todos van a ser discípulos, porque no todos se van a comprometer. Esa es la gran realidad. Lo que queremos en Casa Veraca, sí, pero tampoco queremos una iglesia llena. No es llenar esto por llenarlo. No, esto no es un mitin político. No es un mitin político. Esto no es una arenga, invitar por invitar, ¿no? Porque el llamado al discipulado es para ser pescadores de hombres. ¿Cómo termina eso? Serás un pescador de hombres. El llamado al discipulado es para ser pescador de hombres. Digan conmigo, el llamado al discipulado es para ser pescador de hombres. Más duro. Obediencia y ser pescador de hombres. De un pescador profesional, ahora a un evangelista profesional para ganar almas. El llamado al discipulado es para ser un pescador de hombres. Y es otro elemento para agregarlo al discipulado. Entonces, solo me resta decirles que se pongan de pie y le digan al Señor: quiero continuar siendo un seguidor. Oh Señor, gracias por el llamado que me haces hoy a mí, para seguirte, para obedecerte, para estar contigo. Yo quiero ser un discípulo. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por esta palabra. Es tu palabra bendita, es tu palabra poderosa, es tu palabra la que hemos leído, hemos analizado, y hoy que sea solo tu Santo Espíritu el que hable, el que redarguya, el que exhorte, el que convenza, el que persuada nuestras vidas. Solo tu palabra, pero también nuestra respuesta. ¿Cuál es tu respuesta hoy?
al llamado? ¿Cuál es tu respuesta al llamado hoy? Solo tú lo sabes. El llamado al discipulado es para obedecer. Le dijo Pedro, lleva esa barca, despégala un poco más. Y le volvió a decir, llévala a aguas más profundas. Instrucciones para obedecer el discipulado. Llamó a Pedro personalmente. Dio un mensaje general, pero un llamado particular a Pedro. Hoy el llamado sí es para ti también, si lo puedes escuchar, si lo puedes discernir. Es un llamado para ti si lo puedes distinguir. Es un llamado para ti para ser discípulo. O puedes ser alguien también de la multitud que solo vienes por un beneficio. Porque todas esas personas iban también por beneficios. Para sanidad, para libertad, por hambre, por supuesto. ¿Cuál es el beneficio que buscas hoy? ¿O quieres ser un verdadero discípulo? Hay un llamado. ¿Puedes percibir ese llamado en tu corazón? ¿Puedes escuchar ese llamado en tu corazón de la palabra? No de un hombre, sino esta palabra misma, hablando a tu espíritu, para seguirle. Y no solamente ser un seguidor o simpatizante, sin compromiso. El Señor nos llama a ser discípulos, que se disciplinen. Hablar como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, es todo un proceso que nos demanda obediencia. Pero vamos a hablar que ese discipulado también tiene un precio y tiene un costo. Renunciar, morir, dejar, cargar una cruz diariamente y seguirle. Hay un precio, hay un llamado hoy. ¿Puedes aceptarlo? ¿Lo recibes? ¿Lo aceptas? Pero lo que te falta es que sepas también que hay un precio para ese discipulado. Pero vale la pena. Vale la pena seguir, estar, obedecer a Cristo. Vale la pena. Queremos en casa ver acá discípulos, sí. Habrá simpatizantes, también. No todos se comprometerán. No todos se esforzarán. Muchos acudirán solamente en actividades. Qué bueno. Pero lo mejor es ser discípulo. Es ser discípulo. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza que tú nos hablas. Nos hablas para la familia, como padres, como hijos. Nos hablas. Nos has venido hablando para la familia. Y ahora nos hablas para crecer en carácter, en obediencia, en madurez. Nos hablas, Padre. Nos hablas en tu palabra. Tú le puedes decir, Señor, yo hoy me comprometo a ser un discípulo, a seguirte. Y quiero esforzarme por ser un discípulo. Aquí está mi vida. Aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Bendito eres, para siempre y para siempre. La gloria y la alabanza a ti, Señor. Tú que te levantaste entre los muertos, venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste al enemigo. Hoy te adoramos y bendecimos, porque tu llamado es vigente, tu llamado es presente, tu llamado es actual, tu llamado es hoy tu llamado. Nos llamas a salvación, pero nos llamas también a ser discípulos, a ser discípulos. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. A ti alabanza, a ti alabanza, a ti, Padre, toda honra, a ti todo reino y toda potestad, por los siglos de los siglos. Damos gracias.